Bueno, quisiera conversar con ustedes sobre la diferencia entre la didáctica de la filosofía y lo que llamamos la enseñanza de la filosofía. Ustedes sabrán que hace un tiempo atrás, unas décadas hacia atrás, las cuestiones sobre enseñanza de la filosofía eran tratadas más bien por el ámbito pedagógico y por los pedagogos. Y en un momento la comunidad filosófica ha tomado progresivamente esos temas para sí misma y empezaron a reflexionar sobre las cuestiones específicas de la enseñanza de la filosofía más allá de la enseñanza en general. En nuestra actualidad hay tal vez a veces una confusión entre el ámbito de lo que es la didáctica de la filosofía y lo que es lo que denominamos enseñanza de la filosofía, que más bien, ahora se van a dar cuenta por qué, estrictamente tendríamos que llamar filosofía de la enseñanza de la filosofía. Pero para no ser tan reiterativos, resumimos en el título de enseñanza de la filosofía. Bueno, generalmente se llama didáctica de la filosofía sobre todo intuitivamente cuando uno está pensando en estudiar el profesorado de filosofía, o cuando uno es estudiante de filosofía, o cuando uno recién empieza la profesión de la docencia en filosofía. Muchas veces se ocupa o define intuitivamente a la didáctica de la filosofía como reuniendo ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo que enseñar? ¿Cómo selecciono el contenido a enseñar? ¿Qué filósofos o qué teorías filosóficas tendría que enseñar? Son las más relevantes para enseñar, dado que no tengo un tiempo ilimitado para hacerlo. ¿O cómo enseñarlos? ¿Qué actividades realizar para enseñarlos? ¿Cómo hacer que los estudiantes se motiven? ¿Cómo hacer para que los estudiantes realmente comprendan la filosofía? ¿Cómo darme cuenta si comprendieron? ¿Cómo evaluarlos? Todas esas son cuestiones que generalmente se nos presentan de forma espontánea y si ustedes se ponen a pensar, en realidad podríamos reemplazar a la filosofía con cualquier otra disciplina y van a ser preguntas comunes a cualquier otra área de conocimiento. Por tanto, son cuestiones exclusivamente didácticas, de la forma, del método de enseñanza. Ahora, también hay un mundo que debería ocuparnos a los filósofos de reflexionar respecto de la enseñanza de la filosofía en particular. Yo creo que el mundo de la enseñanza de la filosofía básicamente responde a 4 ejes. Estos 4 ejes son una mera distinción analítica. Es una propuesta para que nos ayude a pensar eso que llamamos enseñanza de la filosofía. Pero en realidad se podría dividir en otros aspectos o incluso adherir a algunos otros más. Pero a mí particularmente estos 4 ejes me sirven para pensar la enseñanza de la filosofía, que como dijimos no es otra cosa que intentar hacer filosofía sobre enseñar filosofía. Estos 4 ejes o estos 4 grandes atributos de la enseñanza de la filosofía para mí son: el primero de ellos es la relación que tienen los sujetos con la filosofía. Aquellos que van a enseñar y aprender, y la relación que tienen ellos con la filosofía, el tipo de vínculo que tienen con la filosofía. El segundo atributo es la relación que creen que tiene con la filosofía con el presente. Y de allí se va también a desenvolver la relación que creen que tiene la filosofía con la historia, o con la historia de la filosofía. El tercer atributo es la relación que existe entre la filosofía y el problema filosófico.
O sea, cómo se cree que se define el problema filosófico. ¿Cómo creemos que podemos caracterizar al problema filosófico? ¿Qué es en realidad un problema filosófico? Y el cuarto eje es la relación que tienen los sujetos entre sí, aquellos sujetos que participan de un encuentro educativo, aquellos sujetos que van a aprender o a enseñar filosofía, cómo se vinculan entre sí. Ahora vamos a ver más detalladamente cada uno de estos atributos. Bien, el primero de ellos decíamos que era la relación que tenía el sujeto que enseñó, que aprende filosofía, con la filosofía. Ninguna relación, alguna relación, ¿qué cree que es la filosofía de ese sujeto? ¿Cómo llegó, en el caso de los profesores de filosofía, cómo llegó a su vida la filosofía? ¿Cómo apareció en su vida? ¿O cómo fue el encuentro con la filosofía? ¿En qué ámbito? Es muy diferente si el profesor de filosofía se ha encontrado con la filosofía previamente a la institucionalización educativa o si descubrió la filosofía a partir de la escuela o la universidad, etc. ¿Cómo se desarrolló ese vínculo con la filosofía? ¿Cómo fue modificándose ese vínculo a través del tiempo y a través de las diferentes relaciones institucionales que uno fue teniendo con ella? Quiero decir que para poder enseñar filosofía, antes de ocuparse de las cuestiones didácticas, de las primeras preguntas que hablábamos, necesitamos previamente preguntarnos, como ya se ha dicho bastante en el ámbito de la enseñanza de la filosofía, previamente a enseñar filosofía, nos deberíamos preguntar qué es la filosofía. Generalmente esa pregunta es bastante paralizante. Por lo tanto, en vez de sugerir que nos preguntemos qué es la filosofía, que muchas veces nosotros solemos decir no sabemos lo que es o no se puede definir, es indefinible, es inexplicable, es inabarcable, y bueno, son todas respuestas como paralizantes, creo que hay que hacer un trabajo de lo que uno cree que es la filosofía. Al menos lo que uno cree que inicialmente es la filosofía para uno. Es decir, la experiencia de qué es la filosofía o cómo vive la filosofía cada uno, si nosotros podríamos intentar empezar a preguntárnoslo, nos va a traer una definición un poco más amplia de lo que es la filosofía, o por lo menos nos va a empezar a hacer cuestionar sobre si filosofía significa nada más aquello que yo pienso o aquello que yo aprendí que es. Es muy diferente si una persona ha descubierto la filosofía y ha hecho de la filosofía un modo de vida, ha descubierto la filosofía por fuera de la institución académica o de la institución educativa y en realidad ha tratado de indagar o de sumergirse en el mundo de la filosofía simplemente como una herramienta que le permite preguntarse quién es y cómo y si existen algunos otros modos de vida que él está llevando. Es decir, la filosofía como una práctica, la filosofía como un modo de vida, pero no como un modo de vida particular, sino como aquel modo de vida que cuestiona y que pone en duda el modo de vida por defecto que tiene uno. Entonces, ir al encuentro con la filosofía es algo más que ir al encuentro con los autores o con la historia de la filosofía, sino es ir a la búsqueda de poner en duda lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno hace y por lo tanto lo que uno es. Esa persona que ha encontrado la filosofía o que ha ido a buscar la filosofía en tanto modo de vida, va a tener un concepto de la filosofía muy diferente de aquel que encuentra la filosofía por primera vez adentro de la escuela o dentro de la universidad y que
para él la filosofía es solo la historia de la filosofía y solo los textos de filosofía que se han visto o que se han analizado adentro de las aulas. Por lo tanto, entonces decíamos que el primer atributo de la enseñanza de la filosofía, es decir, de hacer filosofía sobre la enseñanza, es preguntarnos la relación del sujeto sobre la relación que tiene el sujeto con la filosofía. Porque eso nos va a traer diferentes conceptos de lo que uno cree que es la filosofía. Y como los demás atributos, son atributos, diría yo, performativos. Es decir, de acuerdo a lo que yo he considerado que es la filosofía, de acuerdo al tipo de vínculos que yo he tenido en cuenta respecto de los sujetos que van a aprender o enseñar filosofía con la filosofía, de acuerdo a eso, mis respuestas a las preguntas del universo didáctico, a las preguntas más concretas y más prácticas de lo que llamamos didáctica de la filosofía, mis respuestas van a ser diferentes. Por tanto, entonces decía, retrotrayéndonos al inicio, que el mundo de la didáctica de la filosofía debe separarse del mundo de la enseñanza de la filosofía, porque la enseñanza de la filosofía nos va a traer cuestionamientos que nos van a movilizar y nos van a hacer ampliar el universo de la didáctica de la filosofía, o por lo menos ampliar el ejercicio de las respuestas a las preguntas del sentido común de la didáctica de la filosofía. Entonces decíamos que el primer atributo es la relación que tienen los sujetos con la filosofía. El segundo atributo es la relación que creemos que tiene la filosofía con el presente. Bueno, siguiendo con el atributo anterior, en este eje lo que correspondería es que reveamos nuestra propia creencia acerca de la relación que tiene la filosofía con nuestra actualidad. ¿Qué creo yo que la filosofía debe aportarle al mundo? ¿Tiene algún sentido hacer filosofía sin que ésta esté vinculada con nuestro propio presente? ¿Creo yo que esa pregunta es válida, que tiene algún tipo de valor? ¿Qué papel juega la historia de la filosofía en lo que yo creo que es la filosofía? ¿A qué llamo yo historia de la filosofía? ¿A qué filósofos incluyo adentro de la historia de la filosofía? ¿A quiénes no? ¿Qué criterios utilizamos para determinar quién es un filósofo? ¿No hubo muchísimos otros filósofos que quedaron por fuera de la historia de la filosofía? Entonces, ¿qué criterios se utilizan para que nosotros podamos comprender a la historia de la filosofía como algo realmente legítimo a la hora de decir o de creer que la filosofía es la historia de la filosofía? Hay una anécdota interesante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, unas décadas atrás, cuando no existía internet, en donde un grupo de profesores creó a un filósofo, inventó a un filósofo. Incluso se publicaron actas del Congreso sobre ese filósofo. Habían inventado un filósofo del siglo XIX. Y hubo citas del filósofo y habían hecho la metafísica del filósofo. El libro de actas tenía retratos de un filósofo. Eran toda una cuestión inventada, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, si uno inventa a un filósofo y básicamente lo intenta legitimar con el aparato académico detrás, o con los medios, o con lo que fuera, puede lograr imponer un autor por sobre otros, aunque ese autor tenga un aporte valioso? Quiero decir, ¿cuántos otros han quedado por fuera? Una pregunta sencilla de hacerse es, ¿en toda la historia de la filosofía no hubo mujeres filósofas?
Bueno, efectivamente, entonces tendríamos que repreguntarnos la relación entre la filosofía y nuestro tiempo presente, porque si nosotros creemos que la filosofía es nada más la historia de la filosofía y encima nosotros no revisamos cuáles son los criterios que constituyen esa historia de la filosofía, estamos prácticamente vaciando a la filosofía con el argumento de la historia. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿la filosofía es historia de la filosofía y algo más? ¿Hay algo más? ¿Qué significa para aquel que se encontró a la filosofía o que comprende que la filosofía es un modo de vida, una práctica, un cuestionarse a sí mismo y a los demás, un cuestionarse al mundo común que habitamos hoy? ¿Qué significa para esa persona que cree que el concepto de filosofía es eso, o es básicamente, o es ante todo eso, el argumento de la historia de la filosofía? Porque lo sustancial de la filosofía para ese profesor es otra cosa, más allá de lo que dijeron los grandes filósofos que todos conocemos. Lo sustancial de la filosofía pasa por un modo de vida crítico respecto del tiempo propio, del tiempo de uno. Por lo tanto, el segundo atributo, la relación que existe entre la filosofía y el presente, es un aspecto clave, un eje clave para reflexionar previamente a la didáctica de la filosofía o los asuntos meramente didácticos. El tercer atributo es un poco más complejo y es la relación entre la filosofía y el problema filosófico. La idea que hay por detrás de muchos docentes de filosofía o de muchos aficionados a la filosofía que quieren comunicar la filosofía, todavía se estructura a partir de nombres de filósofos. Entonces, esa enseñanza tradicional en algún momento se puso en duda y empezamos a oponer a esa enseñanza histórica o a esa enseñanza a través de nombres filosóficos, le opusimos la enseñanza por problemas filosóficos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es un problema filosófico? Voy a plantear estas dos grandes posiciones. Si a mí, como individuo, el problema me afecta, y por lo tanto, como el problema me afecta, intento darle una respuesta, y la filosofía sería buscar una respuesta más compleja, cuestionándose las primeras respuestas, etcétera, etcétera. Esa es una posición. U otra es que la filosofía participe en el régimen de percepción de ese problema que antes no lo percibía, no lo veía, se mantenía invisible tal vez, se mantenía insensible de alguna manera, y que en un momento como yo adquirí una actitud filosófica que me transforma a mí mismo, en tanto me transforma la percepción con el mundo y con los demás, por lo tanto me puedo ver afectado con un problema que antes no percibía. Entonces la filosofía en realidad es algo, una práctica que yo incorporo para poder reconstruir los problemas. Y entonces es muy importante pensar en esta distinción y en estas cuestiones en general respecto de este tercer atributo, que es la relación entre la filosofía y el problema filosófico, porque aquí, según la creencia que yo tenga, voy a cambiar por completo lo que creo que es una clase de filosofía. El cuarto atributo que creo que es importante repensar a la hora de meterse a filosofar sobre la enseñanza de la filosofía es la relación que tienen los sujetos que participan de un encuentro educativo. Y lo enunciamos de esta manera con ciertos recaudos, el término sujeto y el término encuentro educativo. Un encuentro educativo es algo mucho más general que una clase de filosofía.
y los sujetos que participan de ella o de este encuentro no pueden ser enunciados como profesores y alumnos en esta instancia. Porque estamos pensando, haciendo filosofía y pensando previamente a las cuestiones didácticas y a las cuestiones pedagógicas. La pedagogía generalmente nos indica que en una clase de filosofía debe haber un profesor de filosofía, que es el que sabe los contenidos o ciertos contenidos de la filosofía, y debe haber un conjunto de individuos, llamado alumnos, que no poseen gran parte de esos contenidos filosóficos y que por lo tanto están allí para que el profesor les transmita esos contenidos filosóficos, que ellos no tienen. Bien, nosotros tendríamos que repensar si enseñar filosofía se trata de eso o no tanto. Y de nuevo, va a tener mucha importancia qué respuesta nos hayamos o a qué conclusiones tentativas, momentáneas o provisorias hayamos llegado cuando nos hicimos las preguntas de los otros grandes ejes de la enseñanza de la filosofía. Es decir, ¿qué relación tenemos nosotros con la filosofía? ¿Qué relación tiene la filosofía con el presente? ¿Qué creemos nosotros que es la filosofía? O por lo menos, ¿qué es lo más sustancioso? ¿Qué es lo más importante para nosotros de la filosofía? ¿Qué relación tiene, decíamos, la filosofía con nuestra actualidad y con la historia? ¿Qué es un problema filosófico para nosotros? Y entonces, a medida que nosotros nos vamos respondiendo provisoriamente a esas cuestiones, nos vamos dando una idea de qué es enseñar filosofía. Es muy importante preguntarse cuáles son los vínculos que estamos dispuestos a generar entre todas las personas que participan de un encuentro educativo, filosófico. ¿Qué diferencia hay entre ser filósofo y ser profesor de filosofía? Básicamente, ¿qué diferencia hay entre hacer filosofía y enseñar filosofía? Para algunos, ser filósofo es una palabra muy grande y lo hacen los demás. Otros hacen filosofía. Yo en realidad enseño filosofía. Es decir, tomo la filosofía que hicieron los filósofos, siento a mis alumnos en el aula y les transmito lo que otros pensaron. Para otros, enseñar filosofía es más bien hacer filosofía, también hacer filosofía, adentro de una clase de filosofía. Si para mí la filosofía es la historia de la filosofía, bueno, finalmente tengo que decidir qué parte de la historia de la filosofía voy a transmitir y finalmente transmitirla. Si, planteándonos los otros atributos, para nosotros la filosofía es algo más que la historia, es ese modo de vida, es esa actitud, ese gesto crítico sobre el presente, entonces es esa reconstrucción del problema, es ese ir a buscar algo que no veíamos para hacerlo perceptible y empezar a conversar y a discutir con los otros. ¿Qué problema? Ese problema en común que tenemos, ¿cómo lo podemos enunciar y cómo lo podemos empezar a pensar? Entonces, si eso es la filosofía, también hay algo de filosofía en el mismo proceso de la enseñanza de la filosofía. Es decir, justamente es cuestionarse junto con otros sobre los problemas que tenemos en común y sobre los problemas actuales de nuestro mundo. Por lo tanto, ahí se desdibuja un poco esa separación que se hace entre enseñar filosofía como transmitir algo y aprender filosofía como recibir algo. En realidad estamos construyendo una comunidad de pensamiento sobre nuestro presente. Y si ambos o digamos
todos los participantes de esa comunidad, si todos en realidad podemos aportar algo y todos podemos llevarnos algo de ese encuentro, entonces se hace más complejo el separar el proceso de enseñanza del proceso de aprendizaje. Diríamos que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje todo en uno. Porque es muy difícil también separar los roles. Si nosotros construimos una comunidad de pensamiento junto con otros, también se hace medio complejo separar los roles de aquellos que son los que tienen algo y van a aportar y aquellos que son los que no tienen nada y van a asimilar el contenido. Entonces decíamos que es muy importante preguntarnos sobre la relación que nosotros consideramos se construye en un encuentro educativo entre los sujetos que participan de un encuentro educativo. Por eso lo enunciamos de esa manera. Y entonces, si se genera una comunidad de pensamiento, podemos decir que en realidad ese hacer filosofía, a su vez es enseñar a aprender filosofía. Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es enseñando filosofía, a la vez aprendiendo, pero a la vez también haciendo filosofía. Y por lo tanto, esos sujetos que conforman este encuentro educativo, también se transforman en un sujeto colectivo, que es el verdadero sujeto de ese encuentro filosófico. Porque es el sujeto que filosofa, es el sujeto que hace filosofía. Y a la vez, en ese caso, estoy aprendiendo filosofía, pero de otra forma, respecto de lo que creía la enseñanza tradicional, que era la transmisión de un contenido filosófico. Filosofar sobre la enseñanza de la filosofía requiere, antes de meterse con lo estrictamente didáctico, de buscar materiales por internet para ver cómo enseño tal teoría filosófica, tal autor o lo que fuese, de si es mejor un video, si compartimos un libro, un cuento, etc. Antes de todo eso, requiere que todos aquellos que participen de un encuentro educativo, y digo todos, digo los profesores, como aquellos que asumen el rol institucional de alumno. Estas son cuestiones que tendríamos que plantear en toda clase de filosofía adentro de las instituciones y fuera de ellas también. Hay que plantear estos 4 atributos o estos 4 grandes ejes para poder asumir con libertad la tarea de enseñar y aprender filosofía. Uno puede elegir cualquier respuesta para estas preguntas, pero si uno no se hace todas estas preguntas que englobamos dentro de lo que llamamos enseñanza de la filosofía, alguien las va a responder por uno. Ese alguien generalmente es el sentido común o como se viene dando en la sociedad. Y generalmente lo que sucede es que todos acortemos camino y nos dediquemos a la didáctica, a las cuestiones didácticas de la filosofía. Y no pensemos en ese mundo que llamamos enseñanza de la filosofía. Pero es muy importante, para poder tener la libertad de ser el profesor de filosofía que quiero ser, el estudiante de filosofía que quiero ser o el filósofo que quiero ser, responderse estas otras preguntas. Veo a la comunidad de profesores de filosofía también muy movilizada con este asunto de la pandemia a compartir recursos didácticos, a cómo salir del problema más práctico de la enseñanza. Pero creo que deberíamos retomar, porque es muy importante hacerlo, este mundo sobre filosofar sobre la enseñanza. Porque la filosofía requiere que pensemos filosóficamente su enseñanza y no que, como cualquier otra disciplina, se la trate como un mero asunto didáctico. Por eso me parecía importante esta reflexión.